21:13, seguimos con más de cartas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lo decíamos, temas coyunturales. ¿Y qué marcó agenda noticiosa? Lo decíamos también al principio del programa. Esta imputación y detención de Fernando Hamdan, quien es activista de derechos humanos, quien radicaba justamente en el departamento de Santa Cruz y trasladaba acá a la ciudad de La Paz. Pero ¿cómo es que se encuentran los derechos humanos en nuestro país? Es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Asimismo, como hilo conductor, tenemos que hablar acerca de Fernando Hamdan. Le quiero dar la cordial bienvenida a quien ya está con nosotros acá en el estudio, quien es Guillermo Vilela, presidente del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales de Bolivia, para justamente ahondar acerca de ese tema y la situación de los derechos humanos en Bolivia. Bienvenido, Guillermo, un gusto. Gracias, muy amable. Lo decíamos, y un tema muy importante también a raíz de esa detención de un activista, de un presidente justamente de derechos humanos que radicaba en el departamento de Santa Cruz. Y tenemos que hablar acerca de qué es lo que está pasando con los derechos humanos acá en Bolivia. Veíamos la vulneración de los mismos también este pasado 26 de junio, tanto a autoridades como también a civiles. Bueno, hay que mirar un poco hacia atrás. Hay un aspecto en Bolivia, tenemos leyes que amparan ampliamente a los derechos humanos. La Constitución Política del Estado prácticamente contiene todos los convenios y tratados sobre derechos humanos. Sin embargo, no hay una correspondencia. O sea, lo que debería ser que en nuestro país estamos protegidos y sobreprotegidos sobre el tema de los derechos humanos, la realidad nos muestra que no es así. Ya alguna vez habíamos planteado que hay un aspecto, los políticos tienen un manejo, una mirada totalmente diferente, y los políticos que están en el gobierno y los que no están. Cuando están en el llano son defensores de los derechos humanos y cuando están en el gobierno son los que se asustan y vulneran los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país los derechos humanos se han estancado. Se han estancado y están en proceso de retroceso. Cuando nos encontramos con detenciones como las que se ha dado, precisamente se vulneran varios aspectos, varios convenios y tratados. Los defensores de los derechos humanos tenemos una característica: estamos insertos dentro de la Declaración de Protección a los Derechos Humanos, que contempla una serie de prerrogativas. Todos podemos ser detenidos, por si acaso, para investigación, siempre y cuando se respeten los procedimientos, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa legal, interna como externa. Nosotros no somos aislados del mundo internacional. El derecho internacional nos da pautas concretas sobre el aspecto de derechos humanos y ahí claramente nos dice cuáles son los mecanismos y procesos. Tengo que entendido, bueno, no lo conozco personalmente al señor Hamdan, sé que ya viene operando desde hace algún tiempo. Cuando estábamos en la Asamblea de Derechos Humanos ya tenían una participación juntamente con algunos otros activistas. Sin embargo, tengo entendido que su detención ha sido violenta e ilegal. Ese aspecto ya no condice con lo que establece la norma. Y sin una situación previa, indican. Exacto. Aunque he escuchado un informe del ministro del Interior que dice que tenían una orden de juez. Bueno, pero más allá de todo eso que dice o no dice, hay una práctica que en nuestro país se da, no ahora solamente, se da ahora y se da antes. Ojalá que no se dé más adelante. Pero las detenciones normalmente se hacen arbitrariamente, de forma ilegal, y después se cubre todo el aspecto legal. Entonces, se arma todo, se ejecuta, se acciona y después se cubre con la parte legal para darle una característica de legalidad con esto. Entonces, eso no está bien porque no condice con un gobierno democrático.
Si nosotros apelaríamos a todos los convenios e instancias internacionales, convenios internacionales como la Carta Democrática, la Declaración de Protección a los activistas de derechos humanos, encontraríamos un aspecto. Primero, que una detención ilegal es un delito en el ordenamiento jurídico nacional y en el derecho internacional, que tiene sanciones. Segundo, toda persona puede ser investigada, sea activista de derechos humanos, no sea activista, pero tiene que corresponder en el proceso y los mecanismos que están establecidos. Entonces, básicamente con eso tendríamos que ver qué es lo que está aconteciendo. No sé si usted se acuerda del caso el atraco que ha habido acá en la avenida Cantutani de este señor Valencia, un policía. Después de muchos años de la detención que se ha producido, han habido muertos, ha sido todo un hecho de sangre, pero después de años la Corte Internacional de Derechos Humanos ha sacado un fallo a su favor. Usted dirá, ¿por qué? Se ha cometido un delito. Y ese era un delito flagrante, con un hecho de sangre, pero el caso fue que violentaron sus derechos, no siguieron los procedimientos. Y muchos casos de los que ahora suceden van a acontecer. Yo no sé si son culpables o no. Ahora, si bien justamente no se ha seguido los procedimientos correspondientes a raíz de la información que se ha dado por parte de la defensa también de Fernando Hamdan, indicando que lo que habíamos mencionado, ¿no?, fue justamente aprehendido y detenido en instalaciones sin una citación previa, y posterior a ella había salido recién, horas después, había salido justamente la orden de aprehensión en contra de Fernando Hamdan. Por supuesto, ahí se evidencia que había una vulneración de derechos hacia su persona, pero ¿quién valida justamente todos esos procedimientos legales que acaba de mencionar? Por ejemplo, después de que se haya seguido ese procedimiento ilegal, se podría decir, y posterior a ello salen justamente las notificaciones, salen las órdenes de aprehensión en contra de su persona. ¿Quién valida justamente esa situación para que se vuelva legal? En este caso tendría que ser pues la autoridad jurisdiccional. ¿Quién es ese? ¿Es el juez? ¿Es el fiscal? Son las autoridades judiciales. Pero si se está vulnerando los derechos justamente de esta persona. Pero precisamente, quien debería fiscalizar eso son ellos. Debería ser el señor Lanchipa, debería ser el defensor del pueblo. Yo he escuchado un comunicado, han dado lectura a un comunicado que dice muy lacónicamente que no está bien que se haya producido así, se ha obstaculizado. El defensor del pueblo tiene autoridad para intervenir directamente, hacer la representación y pedir garantías ante la CIDH. En la CIDH no se puede confiar mucho porque son funcionarios designados por diferentes países, los gobiernos de diferentes países, pero hay instrumentos que se los puede manejar. Ahora, yo le digo, si usted da una mirada a todo el proceso que se ha dado en detenciones en diferentes personas, yo no sé si el señor Camacho es inocente o no, pero se ha dado un procedimiento también que no era el adecuado. Y una serie de cosas, o la señora Áñez, que debería recibir un juicio de responsabilidades. Esos aspectos tienen que ser observados precisamente por la instancia que corresponde. Y es muy raro que los políticos que están en el llano, digamos, la oposición, no hagan uso del instrumento que le da los convenios y tratados internacionales. Yo los escucho protestar, gritar, llorar, pero yo no he visto ninguna acción que hayan representado en contra del gobierno ante la CIDH, ante la Corte Penal Internacional. No hay. Entonces, esos aspectos tienen que ser corregidos. ¿Cuál es el gran problema que estamos atravesando en el país? Como lo que sucede en gran parte de las cosas que tenemos,
no hay institucionalidad. La institucionalidad, las instituciones de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, las instituciones que velan por el cumplimiento de las leyes, están sometidas a uno u otro interés partidario, interés político. Entonces, y estamos en medio de una pelea, o sea, el ciudadano, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos estamos sometidos a una pelea de partidos. Es decir, que más vale el interés político que los derechos humanos de la persona. Mire, si miramos no muy lejos, vamos a fijarnos de que siempre en nuestro país, bueno, no tan siempre, pero ha prevalecido generalmente el interés partidario. La política ha acomodado todo lo que es la justicia a sus intereses. Por eso le digo, si usted ve, déle una mirada a los que están gobernando y cuando eran oposición. Usted los va a ubicar reclamando porque se cumplan los derechos humanos. Cuando ya han estado arriba ya no reclamaban eso. Veían cómo los limitaban. Y los que están ahora en la oposición, ubíquelos en el momento que estaban en el poder. Ellos hacían lo mismo. Eso es lo que tiene que terminar. O sea, el señor Hartman, he escuchado un comentario muy despectivo de la parte política, digamos, interesada, que decía, defiende los intereses de los otros. Todos son derechos humanos. Un activista defiende los derechos humanos de los políticos que son encarcelados, puede ser de la señora Áñez, es también derechos humanos, es un activista de derechos humanos. Los otros defenderemos más ampliamente y tendremos un criterio más imparcial, digamos, pero igual todos estamos en ese grupo de derechos humanos y lo que deberíamos hacer es no identificarnos con una posición partidaria. ¿Qué es lo que han hecho con la Asamblea de Derechos Humanos? La Asamblea de Derechos Humanos, hasta hace poco, era una instancia que tenía la capacidad de intervenir inclusive en conflictos sociales. Teníamos la posibilidad de ir a negociar con el Malcu, con este, con el otro. Interveníamos en una serie de situaciones que nos permitía. Teníamos la legalidad, la credibilidad de participar, porque nuestra mirada no era partidaria. Entonces, como se han metido los políticos en el tema de derechos humanos, ahora tenemos una asamblea que responde a un lado y tenemos otra asamblea que responde al otro lado y ninguna de las dos acciona en defensa de las víctimas. Habiendo eso, se encuentra la vulneración y la incertidumbre de derechos humanos a nivel nacional. Claro, porque lo que han hecho es quitarles fuerza a los activistas y han contaminado, digamos, la actividad de derechos humanos. ¿Cómo acciona? ¿Cómo se acciona? Ahora, si es que uno sale y no le gusta a uno, bueno, va a ser acusado de cualquier cosa. Entonces, ahí es lo que tenemos que terminar. Ojalá se pueda reponer y podamos tener nuevamente una visión desde el punto de vista de los derechos humanos. No hay imparcialidad, tenemos que ser parciales, pero con las víctimas, no con los partidos, no con el interés partidario, ni político, ni personal. Con las víctimas, y es ahí donde se debe actuar. Ahora, ¿cómo vemos justamente a esta persona que ha sido defensor de los derechos humanos? Estamos hablando de un presidente iberoamericano de derechos humanos, quien estaba, por supuesto, detrás de todas esas investigaciones que se han realizado a los denominados presos políticos, y ahora a él, quien está detenido, ahora imputado formalmente, ya lo califican como un preso político, ya está imputado por terrorismo, por alzamiento armado, por los testimonios que han recolectado entre el Ministerio Público, la policía, los testimonios de los militares. ¿Cómo podemos visualizar eso los bolivianos, quienes justamente tenemos a estas instancias, a estas instituciones, quienes luchan por los derechos humanos, pero a raíz del mismo tal vez los intereses políticos están abarcando más y los derechos humanos están quedando en la incertidumbre? Bueno, acá hay un aspecto.
Hay un antecedente que me ha llegado que habían sacado en un informe del Ministerio de Gobierno relacionado a la participación de este activista. Claro, pero hay que dividir las cosas, o sea, su actividad es una y él no puede ser sancionado por eso. Los activistas de derechos humanos no podemos recibir sanción cuando desarrollamos nuestras actividades, cuando ejercemos la defensa. Eso es lo que esa prerrogativa nos da convenios y tratados internacionales. Ahora, si yo cometo alguna acción que esté fuera del contexto legal, hay un mecanismo que me procese, pero no me procesan por defensor de derechos humanos. Porque si fuese así, el gobierno está cometiendo un delito. Entonces, ahí no está claro, ¿no es cierto? Yo, como defensor, el señor Hartmann tiene todas las prerrogativas para ejercer su actividad y no ser detenido arbitrariamente. Y lo otro, si es que los datos que están circulando son ciertos, bueno, tiene otras características. No se lo detiene como tal. Sin embargo, de todo eso, el puesto que él tiene, creo, pertenece a una organización internacional que está ligada a todo el contexto de América Latina y parte de Estados Unidos. Pero eso va a traer problemas. Ya el solo hecho de ser detenido en su característica de defensor va a llevar y va a motivar la intervención de diferentes instancias internacionales. ¿Cuáles serían esos problemas? Los problemas es recordarle al Estado, pero no decirle solamente como lo estamos diciendo nosotros. Esto puede llevar a sanciones. La Carta Democrática de los Derechos Humanos es precisamente eso. Cuando se dice vivimos en democracia respetando los derechos de las personas, individuales y colectivos. Si no, no es democracia. Entonces, como estamos hablando de que vivimos en un sistema democrático, tenemos que ver que somos parte del respeto de los convenios y tratados que hemos firmado. Porque no se firma, un Estado no firma un convenio o un tratado para dejarlo en el archivo y olvidarse, sino para ejercerlo. Entonces, si no lo ha cumplido, tiene una sanción. Es una llamada, hay una serie de pasos y condiciones que ponen precisamente la comunidad internacional. Entonces, esta detención ha sido totalmente irregular, además de justamente, ya lo dijimos, la vulneración de los derechos ante esta persona, y se puede o visualiza la proyección de tener una sanción grave para nuestro país tras esta detención. Digamos que no es así de grave, pero sí una fuerte llamada de atención que nos pone en la vista de la comunidad internacional como infractores de derechos humanos. Y eso no es bueno para el país. ¿A qué llevaría, por ejemplo? Bueno, lastimosamente las instancias, como le decía hace un rato, las IDH, por ejemplo, que debería ser llamada, ya deberían haber intervenido. Deberían haber pedido excepciones para su procesamiento y protección para este activista. No lo ha pedido nadie, ni sus abogados, pero deberían haber intervenido y ellos tienen la posibilidad de llamar y hacer reflexionar al Estado boliviano para que se trate en una asamblea general de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, es todo un proceso que se va acumulando. Demora, pero sí, al final pesa. Guillermo, queremos agradecer tu presencia en esta oportunidad, tu participación en Cartas sobre la Mesa. Es muy importante e interesante saber el análisis también que tú tienes al respecto. Muy amables, gracias. No, a usted. Muy bien, ya estuvimos con Guillermo Vilela, presidente del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales de Bolivia, hablando acerca de la situación de derechos humanos, por supuesto, la situación y esa detención de Fernando Hamdan, que ya fue imputado, ya lo dijimos, por terrorismo y alzamiento armado.